Con una destacada participación de Nicolás Castillo, Universidad Católica venció a la Unión Española por 4-2. A continuación, podrás ver un completo análisis táctico de este partido como no existe en ninguna otra parte. Te invitamos a ver la pizarra de fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo jugó la UC frente a la Unión Española? Hola César, repasemos la formación de Universidad Católica. En esta quinta fecha, Christopher Toselli fue el portero titular. El lateral derecho, Stefano Mañasco, acompañado en la saga por el retornado Germán Lanaro, que superó una lesión que lo tuvo alejado del partido anterior frente a la Universidad de Concepción, y hoy fue acompañado por Guillermo Maripán en el sector izquierdo. Una formación inédita en este campeonato, porque generalmente cuando eran estos dos centrales los titulares en la UC, era Lanaro el que ocupaba la posición izquierda junto a Fernando Cordero en el lateral y Maripán el sector derecho. Hoy día fue Lanaro quien se encargó básicamente de tener una marca personal sobre el centro delantero hispano Diego Churín, y Maripán fue quien quedó más libre y muchas veces se le vio más cercano a César Fuentes y a Jaime Carreño en el sector centro de la cancha cuando Católica achicaba los espacios hacia adelante. Vamos al medio campo. Por el sector derecho volvió a la titularidad el refuerzo cruzado para este semestre, José Pedro Fuenzalida, y por el sector izquierdo, Cristian Bravo. Mario Salas lo dispuso por la otra banda de la cancha ante la lesión que sufrió Jason Vargas el otro día frente a la Universidad de Concepción. En faenas de contención ya hablábamos de César Fuentes, acompañado por el juvenil Jaime Carreño, que fue el designado por Mario Salas en este partido para cumplir los minutos reglamentarios que establece la NFP. Delante de ellos, como ya es habitual durante este campeonato y el final del torneo de apertura, Carlos Espinosa realizó las labores de creación, y en centro delantera, el goleador del campeonato y también refuerzo cruzado para este semestre, Nicolás Castillo. Matías, ¿cuál es tu evaluación de cada jugador de la UC? Partamos por el arco. Primero que nada, Christopher Toselli. En este partido es primera vez en el campeonato que le convierten 2 goles en tan solo un tiempo. Casi antes de los 10 minutos, Diego Churín anotó la primera cifra y pocos minutos más tarde, el argentino Sergio López, que tuvo un muy buen partido y fue realmente un acierto de Fernando Vergara, su inclusión en su primer partido en el campeonato, le convirtieron a Christopher Toselli 2 tantos antes de la media hora. Si repasamos ambas acciones, podremos darnos cuenta que, como suele ser habitual, a Católica le están convirtiendo 2 goles todos los partidos. Si bien es el equipo por lejos más goleador del campeonato, uno no puede dar fe de cuál va a ser el futuro de un equipo grande con pretensiones de título, ok, pero que le convierten todos los rivales 2 goles, ya sea en condición de local o de visitante. En ese contexto, Christopher Toselli me parece que tuvo una muy buena faena en este partido. ¿Por qué? Porque si bien no tuvo mayor responsabilidad en los goles que los jugadores hispanos remataron en condiciones bastante favorables para ellos y libres de marca, Toselli tuvo unas atajadas, sobre todo en el segundo tiempo, muy importantes, que en otros partidos o en otros campeonatos le cuestan resultados y puntos a Universidad Católica. En este sentido, podríamos decir que Toselli, con las pocas intervenciones que tuvo, fue uno de los garantes para que Católica se quedara con los 3 puntos hoy día en San Carlos de Apoquindo. Vamos con el lateral derecho, Stefano Mañasco. Tuvo un partido de menos a más. ¿En qué sentido? En un comienzo, ante una Unión Española bastante sorpresiva en San Carlos de Apoquindo, que como equipo grande se instaló en campo rival y complicó mucho a Universidad Católica, sobre todo en la primera hora, como conversábamos anteriormente, ya le había anotado 2 goles a Católica antes de la media hora. Mañasco se vio muy requerido en su orilla. ¿Por qué? Tanto por las subidas constantes de Nicolás Berardo, que generalmente sobrepasaba la espalda de José Pedro Fuenzalida, y el talento que ya nos tiene acostumbrados a nivel individual, Kevin Harbottle, que cada vez que se decidió a encarar hacia el interior del área cruzada, complicó precisamente al joven lateral de Universidad Católica. En ese sentido, en varias ocasiones fue César Fuentes quien tuvo que ir al sacrificio y ayudar a Stefano Mañasco sobre la franja derecha, dejando aquí un espacio muy grande en el centro del campo de Universidad Católica, donde Unión Española, reiteramos, se ubicó bastante bien, movió el balón con bastante precisión, muchas veces a 1 o 2 toques como máximo, y eso complicó al lateral cruzado Stefano Mañasco y en general a toda la retaguardia cruzada. Vamos
Vamos a la saga. Germán Lanaro volvió, como decíamos anteriormente, tras su ausencia en el sur frente a la Universidad de Concepción y en general respondió. Si bien en el primer gol de la Unión Española de Diego Churín pierde la marca y el delantero argentino gira bastante libre y convierte sin mayor dificultad frente a Toselli, creo que dentro de todo cumplió una muy buena faena. ¿De qué forma? Terminó desgastando a Diego Churín en su posición, quien venía a reemplazar a Carlos Salom, que como fue expulsado la semana anterior frente a Deportes Antofagasta, fue la gran ausencia del cuadro hispano en San Carlos de Apoquindo. Buena faena de Churín, pero pudo haber sido mucho mejor si no hubiera sido por la persecución y la gran concentración que demostró Germán Lanaro para no cometer fouls innecesarios como le pasó a Católica en el torneo anterior, muchas veces cerca de su área, que le podrían haber complicado al cuadro cruzado. Buena faena de Lanaro y apoyada también por un excelentísimo nuevamente Guillermo Maripán. Una vez más le damos todas las felicitaciones al joven central cruzado, porque al igual que la semana pasada en Talcahuano frente al lado de Conce, fue una de las grandes figuras de Universidad Católica, impuso respeto tanto en el área local, ayudando a Germán Lanaro con las coberturas, cuando Diego Churín salía del área y movía a los centrales cruzados, así como también ayudó muchas veces para salir jugando de forma pulcra y no a pelotazos como lo realizó Unión Española con Fernando Cordero. Ganó todos sus duelos por arriba, fue un aporte en los juegos de balones detenidos ofensivos cruzados, arrastrando marcas y dejando libres a sus compañeros. Buena faena de Maripán, quien definitivamente se consolida, creemos nosotros, como el central del presente y del futuro de Universidad Católica, y creo que hoy por hoy son Álvarez y Lanaro quienes debieran pelear la otra plaza de central, y el único indiscutible el día de hoy es Guillermo Maripán. Fernando Cordero, lateral izquierdo, hace mucho tiempo que no convertía un gol por Universidad Católica y hoy día le tocó nada más ni nada menos que ante su ex equipo Unión Española. Muy importante el gol del Chiqui, no solo porque fue pocos minutos después del 1-0 convertido por Unión Española, sino que le demostró a Católica que no eran menos que el rival que tenían el día de hoy en el frente. Católica aprovechó los errores, primero del portero Neri Veloso, que terminó en el tanto del Chiqui Cordero, y punto 2, en el segundo tiempo aprovechó otros errores defensivos que terminaron cediéndole el resultado final de 4-2. En ese sentido, el aporte del Chiqui, al igual que el de Mañasco por el sector derecho, fue de menos a más. Muy complicado en su sector, así como con la complicación por el sector derecho de Católica fue con Harbottle, por el sector de acá, del sector izquierdo, fue el César Pinares, quien complicó bastante a Cordero. Recordemos que Pinares, que viene de Deportes Iquique, es un jugador que habitualmente usa la posición de volante de creación en Unión Española, pero ante la ausencia de Salón y el ingreso del argentino Diego Churín, César Pinares fue desplazado como puntero derecho para mantener más la posesión, lanzar buenos centros, que es una de sus principales características, precisamente por un delantero espigado como Diego Churín, y por otro lado, un acierto, como ya decíamos, de Fernando Vergara, el ingreso del volante argentino Sergio López, quien, si recordamos, en el campeonato de apertura pasado fue precisamente la gran figura de Unión Española cuando derrotó a Católica por 2-0 en Santa Laura, en uno de los partidos que definitivamente le terminó costando el campeonato a los cruzados. Nuevamente Sergio López, en la quinta fecha, vuelve a ser titular en Unión Española y realiza un muy buen primer tiempo. El segundo tiempo, ante la marca asfixiante tanto de César Fuentes como de Jaime Carreño, terminó cansado y siendo sustituido, pero dejó su huella en San Carlos de Apoquindo y en el primer tiempo creo que fue el principal protagonista de las acciones de peligro de Unión Española. En ese sentido, volviendo al Chiqui Cordero, tuvo un muy buen partido, de menos a más como hablábamos, a medida que fueron transcurriendo los minutos y que Cristian Bravo sobre todo se sintió un poco más cómodo en su nueva posición como volante por izquierda. Fernando Cordero tuvo más pasada, más libertad para llegar a faenas ofensivas, lanzó algunos centros bastante buenos, realizó algunos remates al arco y se vio efectivamente, como lo venimos diciendo ya hace varios meses, muy comprometido con la causa cruzada de definitivamente luchar y tratar de conseguir el campeonato en este torneo. Vamos al centro del campo. César Fuentes, como lo venimos analizando hace ya bastante tiempo, se vio muy confundido en el sector centro del campo, a pesar de tener un compañero
con igual o superior condición física y capacidad de recorrer todo el centro del campo, recuperando balones y asfixiando a los volantes hispanos. Pero como hablábamos anteriormente, el posicionamiento, realizando superioridad numérica de los hispanos en campo rival, complicó a César Fuentes, que muchas veces con su compañero de zona tuvo que correr detrás del balón infructuosamente, desgastándose de más y viendo cómo los hispanos hacían agua por todos los sectores de Universidad Católica. En ese sentido es meritorio el fuelle que demostró César Fuentes, que en el segundo tiempo, cuando Unión Española bajó un poco tanto la posesión de balón como el asedio sobre el área cruzada, fue uno de los jugadores que más ayudó a Católica a recuperar balones, a salir rápidamente y aprovechar los hierros defensivos que ya hablábamos de la saga hispana. Jaime Carreño, ante la ausencia de Jason Vargas, era el juvenil encargado de ganar los minutos que tenía que tener en cancha según el reglamento de la NFP. Muy buen partido del canterano cruzado. Con 18 años no solamente muestra muy buena conducción de balón, mucha precisión en sus pases, mucha voluntad, mucho sacrificio para recuperar balones, para pedir la jugada con los volantes, con los laterales y con los defensores centrales cruzados, sino también una madurez que ya quisieran tener jugadores, por ejemplo, como Cristian Bravo o Carlos Espinosa, porque sabe muy bien cuándo desprenderse del balón, cuándo conducir y cuándo dar pases. No todos los jugadores, menos a su edad, pueden decir eso. Y en ese sentido, Jaime Carreño me parece que es una carta interesantísima de cara a las 10 finales que le quedan a la Universidad Católica en la lucha por el título. Vamos más adelante con Carlos Espinosa, el mentado volante ex Huachipato, ex Melipilla, ex Barnechea, uno de los regalones de Mario Salas, que lo conoce de todas esas instituciones anteriormente mencionadas. Tuvo un partido también, al igual que muchos de sus compañeros, de menos a más. Muy pocos balones pasaron por él en los primeros minutos, sobre todo por lo que decíamos del adelantamiento de las líneas de Unión Española en medio campo de Universidad Católica. Católica se vio muy presionada, le costó salir con facilidad, con simpleza en las jugadas de recuperación de balón, y en ese sentido Carlos Espinosa, por su falta de movilidad y de sacrificio en muchas ocasiones, no fue un protagonista de este levantamiento cruzado. En el segundo tiempo, antes del ingreso de Diego Rojas, se vio bastante más participativo, tuvo acciones concretas de peligro para la Universidad Católica que nacieron de sus pies, y en ese sentido, ya con los espacios, como hablamos en fechas anteriores, un jugador que ha jugado toda su vida en equipos chicos y que precisamente es ideal para la contra, mostró sus mejores cualidades en San Carlos de Apoquindo, cuando Unión Española, con el resultado en contra, tuvo que dejar espacios atrás. La mejor versión de Carlos Espinosa, como reiteramos, en el segundo tiempo, y después, ya un tanto extenuado, fue reemplazado por Diego Rojas, que, como es habitual, tomó la manija de Universidad Católica cuando el partido ya estaba con otro ritmo muy intenso, de ida y vuelta prácticamente, y él aportó tanto a la tenencia de balón como a la distribución criteriosa de este mismo en San Carlos de Apoquindo. Vamos a la franja derecha. Partimos con José Pedro Fonsalida. Una vez ya superada su lesión, tuvo un muy buen partido el Chapa, no solamente convirtiendo un gol en su segundo partido en Católica, ya lleva 2 goles, sino también muy participativo por el sector derecho con Mañasco, quien definitivamente se siente mucho más cómodo con el ex jugador de Boca Juniors que con Cristian Bravo por la zona derecha. Ambos se las arreglaron en múltiples ocasiones para llegar a línea de fondo del medio campo hispano, lanzar buenos centros, rematar al arco, dar pases concretos y bien precisos a los delanteros cruzados, y en ese sentido me parece que definitivamente esta es la formación titular que Católica debiera tener por el sector derecho. Como dijimos muchas veces, la principal carencia del torneo pasado, donde Católica nunca encontró un jugador que pudiera ocupar esta posición en la cancha. Por la otra banda, vamos con Cristian Bravo. Hablábamos de que es su primer partido como titular en esta zona, aunque ya lo hizo la semana pasada algunos minutos frente a la Universidad de Concepción. También un partido muy bajo en un comienzo, muy impreciso con el balón, perdido en la cancha, desordenado, poco participativo en la recuperación de balón cuando Unión Española encerró a Católica en su medio campo, pero sí muy protagonista, al igual que Carlos Espinosa en el segundo tiempo para los contraataques cruzados, donde se mostró un jugador fresco, con mucha disposición al sacrificio y, a pesar de sus limitaciones, muy voluntarioso para apoyar los ataques de Universidad Católica. Y por último, Nicolás Castillo, definitivamente, si este no es su semestre, no sé cuál lo será. Lleva 8 goles en apenas 5 partidos, muy voluntarioso, y quiero resaltar algo. Hace 2 fechas atrás, cuando Católica, por el mismo marcador, derrotó a Santiago Wanderers en San Carlos de Apoquindo, hablábamos o criticamos al Nico Castillo
por relajarse los últimos por lo menos 15-20 minutos con el marcador asegurado, y Santiago Wanderers no solamente descontó, sino que podría haberse acercado aún más en el marcador ante el relajo que sufrieron jugadores como Castillo y otros de sus compañeros. Me parece que la semana pasada ante la Universidad de Concepción y el día de hoy ante Unión Española, Nicolás Castillo no se quedó con sus 2 goles, sino que corrió todo el partido, se mostró, siempre fue una carta para aguantar el balón, para repartirlo con sus compañeros de forma generosa, y en ese sentido también, ojo, muy importante, antes de su partida de Europa era un jugador mucho más mañoso, más dado a pelear con los rivales, y al día de hoy, a pesar de tener algunos conflictos con Berardo y con los centrales de Unión Española, se vio concentrado en su labor y cumplió nuevamente con 2 goles importantísimos para Universidad Católica. Creo que eso es lo que más hay que rescatar de Castillo, porque como todos sabemos, estas goleadas no significan nada si Católica durante las 10 fechas que quedan no logra mantener la regularidad que necesita para ser campeón. Y en ese sentido, si vemos a un Nico Castillo enfocado, distinto al niño que partió a Europa, tal vez de forma muy adelantada hace algunos años atrás, creo que realmente es un jugador que puede ser protagonista de una nueva estrella cruzada. Matías, ¿cuáles fueron las claves de este partido? La primera gran clave, como mencionábamos anteriormente, se la vamos a dar a Unión Española. Creo que el planteamiento que realizó Fernando Vergara en San Carlos de Apoquindo fue el más apropiado de acuerdo a las piezas que tenía disponible el técnico hispano para enfrentar a Universidad Católica. Me pareció, y en el campo de juego sí se pudo ver, muy acertada el ingreso de Sergio López en reemplazo de César Pinares, que fue cargado, como decíamos anteriormente, por la banda derecha en el sector del ataque. ¿Para qué? No solamente por la gran precisión que tiene Sergio López y los grandes remates de distancia, la gran capacidad de habilitación que tiene para sus compañeros, sino también por el sacrificio que tiene este volante argentino de recuperar, de venir a retroceder junto a Galdames y a Sandoval muchos balones en zona defensiva, y su gran técnica, su gran pegada permitió muchas veces salir con los punteros Kevin Harbottle y César Pinares. Junto a eso convirtió un muy buen gol frente a Christopher Toselli, siendo una de las grandes figuras de Unión Española en el primer tiempo. Por lo cual decimos, la primera gran clave fue que Unión Española, jugando de visita en San Carlos de Apoquindo, durante largos pasajes del primer tiempo y algunos del segundo, logró pararse incluso con sus centrales y sus laterales en campo rival y encajonar a Católica en su propia área y en su propio medio campo, lo cual complicó, como ya lo veníamos advirtiendo en partidos anteriores, en demasía al cuadro de Mario Salas, que como precisamente en esta zona que tal vez es la más débil en cuanto a recuperación de balón se refiere, precisamente los hispanos leyeron eso y aprovecharon convirtiendo 2 tantos en el primer tiempo. La segunda clave también viene por el lado de Unión Española. Yo creo que ni Fernando Vergara, ni los dirigentes, ni los mismos jugadores de Unión Española, al momento de ingresar a la cancha, pensaban que iban a cometer tantos errores defensivos ante un cuadro que está inspirado en materia ofensiva y ante el goleador del campeonato que hoy por hoy no perdona a nadie. Errores como el que cometió Neri Veloso en el primer gol de Cordero, el que cometieron una verdadera festival de errores entre Berardo y el central Mancilla en el segundo tanto de Fuensalida, más el penal que le cometieron a Mañasco en el segundo tiempo, son errores claros que le costaron definitivamente los 3 puntos una vez más a Unión Española, a pesar de haber realizado un muy buen planteamiento de mitad de campo hacia adelante. A trabajar obviamente la concentración a Unión Española, y en ese sentido felicitar a Universidad Católica, que teniendo un rival con ese tipo de regalos realizados en zona defensiva, tuvo la capacidad y la jerarquía para imponerse en partidos bravos como este y quedarse con los 3 puntos que la mantienen actualmente como líder del campeonato. Matías, si tú hubieras sido Fernando Vergara y te hubieras encontrado con que le estás ganando a Católica 2-1, ¿qué debilidades del UC hubieras aprovechado para poder haber mantenido ese resultado? Primero que nada, creo que Unión Española, más que por errores propios, sino que por mérito de Católica, empezó a perder el partido, punto 1, como decíamos delante, por sus grandes desconcentraciones a nivel defensivo, pero sobre todo porque Católica poco a poco, después de la primera media hora del partido, cuando se vio en desventaja, fue capaz de adelantar sus líneas, empezar a tomar posesión del balón y hacer retroceder a los principales jugadores que le causaban daño. ¿Quiénes eran estos? Precisamente las orillas.
Los laterales Currimilla, Berardo y los punteros Pinares y Harbottle fueron los que tenían principalmente a los laterales cruzados muy venidos y muy cercanos a los centrales de Universidad Católica. La misma faena que realizó Santiago Wanderers hace un par de semanas, que también complicó mucho los cruzados y que también convirtió 2 goles en San Carlos de Apoquindo. Creo que lo que podría haber hecho Unión Española con el resultado a su favor era haber ayudado a Sergio López, precisamente con un cambio como lo hizo el segundo tiempo con Mirosevic, tal vez un poco tardío según mi apreciación, para ayudar a Unión Española tanto a mantener la posición de este balón, a librar de una marca a Sergio López, quien se vio, como decíamos, asfixiado tanto por Fuentes como por Carreño, y mantener encajonada a Católica en su mitad de campo en vez de regalar el protagonismo y empezar a ser atacada por los cruzados. Tal vez si Unión Española hubiera realizado antes un cambio ofensivo y claramente con la misión de mantener la posesión del balón y las acciones del partido, Católica se podría haber visto complicada y difícilmente hubiera llegado a marcar los 4 goles que le convirtió al cuadro hispano. Universidad Católica jugará su próximo encuentro como visita cuando enfrente a O'Higgins de Rancagua el sábado 20 de febrero. Es el momento de la pregunta de la semana. Con la llegada de Sebastián Jaime y del Chapita Fuenzalida, ¿creen ustedes que estos refuerzos deben ser los punteros titulares del UC? Los invitamos a dejar sus respuestas, sus comentarios, a darle un me gusta a este video y a suscribirse a nuestro canal. Nos vemos pronto. Adiós.